Estamos a 6 meses de las elecciones en que el pueblo tomará una de las decisiones más importantes de la historia nacional, aunque parezca mentira. Pues el 24 de mayo del 2013, fecha en que termina su periodo, el presidente Rafael Correa cumplirá 6 años y 4 meses en el mando. Desde que se fundó la República hace 182 años, únicamente la última dictadura militar gobernó más tiempo, 7 años y 6 meses. Y al mismo tiempo de 6 años y 4 meses, el general Ignacio de Veintimilla, más conocido como Ignacio de la Cuchilla. Aparte de estos jefes militares, no hay ningún civil que haya estado en el poder más de 6 años. Estos periodos de estabilidad política coincidieron con bonanzas económicas que facilitan grandes obras públicas y mirar hacia otro costado cuando se cometen abusos desde el poder. Todos esos gobiernos tuvieron un origen de legitimidad y una causa patriótica que cumplir, pero el tiempo de caducidad de sus mandatos inexorablemente se venció. Por su cercanía, la última dictadura militar es comparable a lo que se llama la Revolución Ciudadana. Esa dictadura brotó contra los atropellos del populismo velasquista, que había sepultado al bipartidismo liberal conservador. Tuvo postulados nacionalistas para el manejo de los recursos naturales que administró asociada a una de las más grandes transnacionales petroleras. Contó con recursos económicos nunca antes vistos y las carreteras eran una maravilla. Se emprendió en gigantescos planes de vivienda. Se realizó la mayor inversión de la historia en proyectos hidroeléctricos. Se recompró la deuda externa de la independencia de España, pero luego se practicó un endeudamiento agresivo que hipotecó el futuro de la democracia. Nunca hubo una devaluación y florecieron los subsidios. Con el Foderuma, Fondo de Desarrollo Rural Marginal, se repartió dinero a los indígenas. Los grupos oligárquicos, inicialmente perseguidos, se convirtieron en socios de responsabilidad muy limitada del poder ilimitado. Era un paisito lindo, bonito, pero hubo numerosos atentados contra periodistas y medios de comunicación. No se permitió la inscripción de partidos ni candidatos antipáticos al poder, y a uno de ellos lo asesinaron. Los trabajadores fueron masacrados en el ingenio Astra. Se construyó un hermoso palacio para una justicia que el propio presidente de la Corte la bautizó como relativa. Tan relativa que cuando Jaime Roldós inauguró el palacio, ofreció inaugurar la justicia. Había bonanza, pero cuando vinieron las elecciones, el pueblo en apoteosis plebiscitaria votó por la fuerza del cambio. Porque la esencia de la democracia es la alternabilidad, porque ese es el cambio por excelencia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hoy estaremos en contacto directo con Alberto Acosta, candidato presidencial de las izquierdas. La recolección de nuevas firmas para poder inscribir su candidatura y la marcha al CNE. También el empresario carchense Orlando Ibarra, secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. 770 días de cautiverio con la guerrilla. Vamos a revisar su historia. También Irina Cabezas, asambleísta de Alianza País. Conversaremos sobre el veto presidencial modificatorio al proyecto de ley orgánica de discapacidades que dispone la recalificación de 345.000 discapacitados. Está con nosotros el economista Alberto Acosta, candidato presidencial por la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Hace 10 días en este set, ante la amenaza de que MPD y Pachacuti sean descalificados por el CNE, y usted anunció que recogería más firmas y también una marcha de protesta contra el CNE. ¿Cómo van las dos cosas, las firmas y la marcha? Las dos cosas marchan y marchan muy bien. Las firmas son recogidas de este rato a lo largo y ancho del país. He acompañado a algunos de los grupos que están haciendo esa tarea. En primer lugar en la costa, continuaré en la sierra, pero a más del aporte que puedo dar yo, hay muchos otros compañeros y compañeras del MPD y del Pachacuti que están recogiendo firmas en diversos puntos del país. Las firmas entonces marchan y la marcha se va a realizar el día de mañana y estamos convocando a la ciudadanía para hacer una marcha en defensa de la democracia. No se trata simplemente de conseguir firmas para el MPD y Pachacuti, y mucho menos para sostener la candidatura de Alberto Acosta, sino especialmente y particularmente
particularmente para impedir que nos retiren el derecho a participar. Es el derecho de toda la ciudadanía lo que está en juego, porque a la postre lo que podríamos perder es la democracia. Ahora, pero por su lado el presidente Correa hace unos días anticipó lo siguiente sobre las nuevas firmas de MPD y Pachacuti. Veamos. Le ha dado una segunda oportunidad al Consejo Nacional Electoral, con lo cual no estamos de acuerdo, a estas mafias para que completen las firmas. ¿Qué temen? Pues si tienen apoyo popular, pónganse a recoger firmas, a ver si la ciudadanía le da media firma. Yo no le daría media firma, después me la vayan a utilizar para cobrar un cheque, mi nombre. Ustedes saben cómo son esas mafias, ¿verdad? ¿Cuál es su comentario? Completemos la información. El gobierno, aquí tenemos una hoja volante, seguramente es el autor de esta información donde se distribuye por todo el país, indicando que hay que cuidar la firma para que no le roben la identidad a la ciudadanía. A todos los sitios donde vamos se distribuye esta hoja volante y en algunos sitios hay afiches grandes en donde adicionalmente se dice, entre otras cosas, que a las personas que firman se les retiraría el bono de desarrollo humano y el bono de la vivienda. Y aquí lo que es más perverso de todo, acá abajo tenemos un sello que utiliza este grupo apócrifo, sin lugar a dudas, que dice que es el Consejo Nacional de Ecuatorianos Indignados, que tiene un logo muy parecido, igual diría yo, al del Consejo Nacional Electoral. ¿Dónde está el Consejo Nacional Electoral para denunciar estos atropellos? ¿Qué significa esto? Primero, una mediocridad en la forma de hacer política, y en segundo lugar, miedo a lo que significa una candidatura desde los sectores populares. Nosotros rechazamos todo tipo de mañoserías y seguimos recogiendo las firmas. Y lo que es más interesante, la ciudadanía se acerca con mucho más entusiasmo ahora y dice: ahora más que nunca yo firmo por la democracia, y estampa su firma para apoyar al MPD y al Pachacuti. Entonces aquí está en juego, como dije hace un instante, la democracia misma. Pero aparte de las hojas volantes, además hay una cuña publicitaria que se está difundiendo por televisión. Veamos. No estaría seguro. ¿Por qué? Porque le dejan a uno en una incertidumbre, y encima más no estaría seguro de que si doy una firma para respaldar a cierto partido político, ¿qué no voy a pensar si es que qué pueden hacer con mi firma? Lo que está ocurriendo es como la crónica de una muerte anunciada, en el sentido de que no se califican a partidos y movimientos que fueron aliados de Alianza País y apoyaron en el 2009 la reelección del presidente Rafael Correa. Incluso de partidos como el PRE, que no pertenece a la coordinadora de las izquierdas. Ahora, ¿por qué esta actitud de quien se cree invencible y considera que son cuatro gatos los grupos radicales de izquierda? Antes sería muy bueno conocer quiénes están financiando ese tipo de campañas. A mí me parece inaudito que el Consejo Nacional Electoral no haya salido a denunciar que eso es una manipulación y que va en contra del mismo proceso electoral. Pero ya no me sorprende nada del Consejo Nacional Electoral. Han demostrado una enorme incapacidad y tampoco tendrán este rato la interesa para denunciar ese tipo de situaciones. ¿Por qué nos tienen miedo? Si es que nosotros somos un grupo marginal, que somos las mafias políticas, como se dice. La pregunta se responde por sí sola, porque estos grupos le pueden poner en riesgo y le van a poner en riesgo la reelección del presidente de la República. Eso está absolutamente claro. Bueno, en este momento, en pocos segundos creo que va a haber una cadena nacional de televisión. Está ya, porque esta es en todos los canales. Vamos con la cadena, debemos interrumpir la entrevista. Bueno, continuamos. A propósito de esto, un breve comentario. Según la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que no se puede hacer es cobrar una deuda del Estado incautando los bienes que cierren la revista. Eso es violatorio de la Constitución y de la Convención Americana. Y a propósito de lo que decía Alberto Acosta sobre el CNE y respecto a las cadenas de televisión de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, tenemos que está asistiendo al CNE en sus labores de comunicación, a pesar de que el CNE es autónomo según la Constitución, de que tiene su propio departamento de comunicación y de que las labores institucionales de la Secretaría de Comunicación son responder a la estrategia que determine con el Presidente de la República. Eso dice la ley.
pero el presidente actualmente es un actor político como precandidato a su segunda reelección. Entonces yo le pregunto, economista, si estamos en un régimen democrático, si existe una asamblea nacional donde están los representantes del pueblo, es que no hay ningún poder institucional en la república que ponga al CNE en vereda. Al parecer, ninguno de los poderes del Estado está en capacidad de asumir esa tarea. La Asamblea Nacional Constituyente es un apéndice del Ejecutivo, el CNE es una caja de resonancia de la Presidencia de la República, el Tribunal Constitucional cumple órdenes de lo que dispone en la Presidencia de la República. Vemos que el quinto poder, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, también está plagada de injerencias del Ejecutivo, y la justicia. En la justicia está la mano del presidente de la República, que fue sin lugar a dudas una de las razones por las que muchos grupos políticos y sociales se pusieron al margen de un proceso que está traicionando los principios básicos de la Revolución Ciudadana. Hace unos días se presentó un pedido de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por esta inhibición o inercia de las instituciones republicanas. ¿Cómo va ese pedido? Yo no conozco nada al respecto, salvo lo que ha aparecido en la prensa, no estoy involucrado en ese pedido. Hay algunos partidos y movimientos que han hecho conjuntamente esa solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, espero que prospere, pero insisto, yo no estoy en ese proceso, yo estoy en un proceso directamente en las calles de recolectar firmas, de organizar a la sociedad en los partidos políticos MPD y Pachacutic, y estamos preparando el lanzamiento ya de nuestra candidatura definitiva cuando los partidos sean ya inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Ya justamente le preguntaba porque MPD y Pachacuti están entre los 9 solicitantes, pero precisamente sobre eso, viendo todo esto que está ocurriendo, es probable, o posible, no se sabe, de que a lo mejor no lo reconozcan. Y en todo ese es caso, posible. ¿cómo haría usted para inscribir su candidatura? ¿Lo haría a través de otro partido, por ejemplo de ruptura, o en qué situación se encontraría? Ese caso hipotético lo analizaríamos oportunamente. Este rato nosotros estamos convencidos de que vamos a tener el número suficiente de firmas y vamos a tener la fuerza en las calles y en las plazas para hacer escuchar nuestra voz y seguir defendiendo la democracia. Nosotros estamos decididos a dar una dura batalla para impedir que a estos partidos políticos reconocidos por el pueblo ecuatoriano se los deje al margen por una mañosería del Consejo Nacional Electoral. Pasando a otro tema, la doctora Leonor Jiménez de Viteri, expresidenta de la Corte de Justicia y también madre de la asambleísta Cintia Viteri, ¿es una de las opciones para hacer binomio con usted? Todavía no se ha hablado nada oficialmente al respecto. Hay un montón de nombres y hay un montón de personas que de una manera acuciosa desde afuera nos proponen alternativas. Nosotros no vamos a adelantar esa discusión sino después de que las firmas hayan sido aceptadas en el Consejo Nacional Electoral. Y ahí entonces también comenzaremos a construir la lista nacional unitaria y las listas provinciales unitarias, porque lo hemos dicho con claridad. Yo he insistido una y otra vez al respecto. Una unión solo para tener un binomio no tiene mayor valor y no tiene mayor potencia. Tenemos que ir unidos en el proceso de elección de asambleístas para tener también un bloque parlamentario sólido que tenga capacidad para llevar adelante las transformaciones que el Ecuador demanda. Economista, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias también y gracias por organizarme esa cadena nacional, Alfredo. Bueno, Steffi.